para pedir a Dios por este mensaje. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta tarde, Señor, porque dispusimos, Señor, de nuestro tiempo, Señor, para venir a escuchar el mensaje de tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que nuestros oídos estén atentos, Señor, que nuestros oídos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor Jesús, esté atento a tu palabra, Señor, a ese mensaje, Señor, que has traído para nosotros, Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta hora les voy a pedir que me acompañen a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 6 al 9. Yo le he puesto por título a esta sencilla reflexión: Servicio sin barreras, y como tema, la gracia de Dios en el problema. Entendemos por la palabra servicio que es algo a lo cual nosotros podemos asistir o algo en lo cual nosotros podemos ayudar en algo que se necesite. Y entendemos por la palabra barreras algún obstáculo, algo que no nos permite hacer algo, algo que nos delimite o que haya una barrera. Entonces el título es así: Servicio sin barreras. Y vamos a leer la cita que les mencioné, hermanos. La traigo en la traducción del lenguaje actual. Me gustaría si la hermana Claudia puede ayudarme a leer la versión que todos tenemos en nuestras Biblias, que es la versión Reina Valera. Y terminando ella, yo leo la traducción del lenguaje actual para... es lo mismo, hermanos, pero con un poquito de mayor comprensión. Del 6 al 9. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que él vive y oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no se enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Ok, voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Dice: claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Hermanos, vemos en esta epístola de Pablo a los Corintios que él les comparte algunas premisas necesarias para que ellos pudieran continuar en el camino que a ellos se les había enseñado. Estas eran instrucciones fundamentales para que ellos pudieran estar bien, para que ellos pudieran aclarar sus dudas, para que ellos no se desviaran, para que ellos pudieran tener un orden en la iglesia. Y Pablo comparte sus experiencias a los creyentes, buscando que cada hombre y cada mujer entendiera que el camino de Dios no sería fácil,
comentaba que tendrían oposiciones e incluso pruebas que debían resistir, pues el mensaje que él les estaba transmitiendo tenía una verdad a la cual no podían negar fácilmente. Cada aportación que el apóstol Pablo le daba a los creyentes era para que ellos lograran ser edificados, que en su vida espiritual ellos pudieran estar en constante crecimiento y así ellos continuaran predicando la palabra de Dios en cada momento. En estos versículos que nosotros leímos podemos percatarnos que el apóstol Pablo tenía algunas limitaciones y él decide compartirlas a los creyentes para que ellos se dieran cuenta que él también tenía dificultades y que a lo mejor estas dificultades podían ser algún impedimento para que él lograra lo que se le había encomendado. Es por ello, hermanos, que el día de hoy vamos a analizar 3 aspectos importantes que el apóstol Pablo comenta aquí en este pasaje para un servicio sin barreras. 3 aspectos importantes que el apóstol Pablo comenta para un servicio sin barreras. Número 1, humildad. Y si leemos ahí el versículo 6, dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Aquí menciona una frase importante que dice que nadie piense de mí más. Pablo compartió y habló a los creyentes las vivencias, las experiencias que él tenía, las revelaciones. Y aunque eran vivencias muy grandes, vivencias impactantes, que a lo mejor él pudiera en ellas gloriarse por la persona que él era, sin embargo, él no lo hace, hermanos. Él no se enaltece y no utilizó estos recursos para él poder ser más. Él buscaba ser un hombre sencillo, un hombre humilde hacia las demás personas, y no porque tenía un amplio conocimiento y experiencias y revelaciones que vivía, se creía superior a los demás de la época. Él quería que los corintios vieran la gloria de Dios expresada en la debilidad, que ellos buscaran, que ellos fueran sencillos en el servicio de Dios. Como hijos, nosotros también debemos tener la capacidad de mostrar nuestra sencillez, de mostrar nuestra madurez. En la iglesia pasamos por distintas etapas en la vida cristiana. Por ejemplo, los creyentes que inician su vida cristiana, que comienzan a asistir a la iglesia, los creyentes que ya tienen un tiempo y están en preparación, creyentes que ya tienen mucho más tiempo y son muy estables, e incluso creyentes que ya tienen muchísima experiencia. Sea cual sea el proceso en el cual nosotros estemos, nosotros debemos tener en claro que todos podemos cumplir con este aspecto, que todos podemos ser humildes, que todos podemos tener esa madurez de no creer que por algún conocimiento, que no creer por algún estudio seamos superiores a los demás. Pues cada uno de nosotros estamos aquí para lograr edificar la iglesia, para poder ser ejemplo a los demás. Y nos vamos al punto número 2, hermanos, al aspecto número 2, que dice el aguijón en la carne. El aguijón en la carne para un servicio sin barreras. Y voy a leerles el versículo 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. En este siguiente versículo, Pablo continúa expresando su carácter. Él menciona que se le había dado un aguijón en la carne. No sabemos exactamente de qué se trataba este aguijón, no lo menciona, pero algunos comentaristas escriben que posiblemente se trataba de una enfermedad en su vista. Ellos se basan, pues si a alguien gusta anotar la cita, ellos se basan en Gálatas 4, del 13 al 15. Sea lo que fuera, hermanos, el problema que él estaba pasando
mejor le pudiera impedir trabajar. Y por ser un impedimento para su ministerio, nos menciona que él pidió que se le quitara y sin embargo se le negó. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido algo y en algunas ocasiones no tenemos respuesta y en algunas otras se nos niega? Pablo era una persona muy autosuficiente, así que este aguijón probablemente debió ser algo muy difícil para él. Pues menciona que Pablo oró pidiendo sanidad y no la recibió. En cambio, consiguió otras cosas y nos menciona que recibió la gracia de Dios. Él recibió un carácter fuerte, recibió humildad, recibió la capacidad de sentir empatía por otros. Además de la dificultad, fue un beneficio para las personas que lo rodeaban, pues las personas vieron a Dios trabajar en él de acuerdo en su plan soberano. Pablo es la muestra claramente de que su situación física aún él continuaba trabajando. Este daño se le había dado y él expresa que fue para que él no se gloriara. Pero vemos aquí que este padecimiento se convirtió en una oportunidad más para él poder brindar ejemplo a los creyentes. Él demuestra su humildad y menciona su dificultad física, pero trata de no exponerlo como un impedimento para que trabajara. Y demuestra que a pesar de lo que él estaba viviendo, de los padecimientos que tenía, él seguía adelante mostrando la gran pasión por cumplir el trabajo que él tenía. Pablo estaba haciendo, nos menciona ahí la palabra bofete, Pablo estaba siendo abofeteado. Y esto menciona que a él le servía para él recordar que era una persona pequeña, para recordar que aunque Dios lo estaba usando, él estaba sujeto a padecimientos y dificultades como todos los demás. Sea lo que nosotros estemos pasando, hermanos, lo que nosotros estemos sobrellevando, debemos comprender que a veces vamos a tener respuesta y a veces no, pero nosotros debemos de tratar de sobrellevarlo, ¿verdad? Nos menciona aquí en el aspecto número 3. Dice, bástate mi gracia. Aspecto número 3 para un servicio sin barreras, bástate mi gracia. Y voy a leerles el versículo 8 y 9. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo confiesa que en 3 ocasiones diferentes él pidió la sanidad. A lo mejor habían sido ocasiones pausadas por tiempo en diferentes. Y la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, porque el poder ahí se va a perfeccionar. Y aunque Dios no le quitó la aflicción física a Pablo, sí prometió demostrar que su poder lo iba a acompañar. El hecho de que el poder de Dios se manifieste en nuestras debilidades es un motivo que nos debe dar valor, es un motivo que nos debe dar esperanza. A medida que nosotros reconozcamos nuestras limitaciones, vamos a confiar más en Dios. ¿Por qué? Porque no lo vamos a estar haciendo por nuestra cuenta propia. Si nosotros, cuando nosotros nos sentimos fuertes en capacidades, en recursos, nosotros nos vemos tentados a realizar la obra de Dios por nuestra propia cuenta, y esto puede llegar a conducir a sentirnos orgullosos, a sentir que nosotros podemos manejarlo y dejar de un lado la presencia de Dios. Entonces, nuestras limitaciones no solo nos ayudan a desarrollar un carácter cristiano, sino que nosotros también puede profundizar en nuestra adoración para nosotros reconocer que esto lo está afirmando Dios.
Dios nos hará más eficaces para que nosotros podamos a realizar un trabajo que tenga fruto, un trabajo que tenga un valor duradero. La gracia, hermanos, la gracia que había recibido Pablo es la ecuanimidad dada por Dios, para enfrentarse a las dificultades de la vida. Esa paz, esa tranquilidad y fortaleza que el Señor da en las aflicciones. A veces nosotros vemos a hermanos de nuestra iglesia y decimos, él está pasando por una aflicción bien grande, por un problema bien grande, por una enfermedad grave. Y los vemos en la iglesia y los vemos sonreír. Y los vemos que tienen gozo, los vemos que tienen paz. Pero es la gracia que Dios nos da, hermanos. Es la gracia que Dios nos da para nosotros poder continuar en las aflicciones. Y es bonito servir a Dios siendo personas humildes, demostrando que a pesar de nuestras debilidades, nosotros podemos ser útiles en el servicio y que si dependemos del poder de Dios, nos ayudará a ser de bendición en nuestras congregaciones, a poder edificar la iglesia, a poder nosotros ser de ayuda a los demás. No sé cuál sea la prueba que estemos atravesando. A lo mejor le hemos pedido a Dios que nos sane rápido, que nos sane ya. Y a lo mejor el problema continúa, no hemos tenido una respuesta. Pero sepa usted, hermano, que así mismo el Señor le va a dar la firmeza, que el Señor así mismo le va a dar la fortaleza para que usted pueda estar firme, para que usted pueda continuar. Hay dos frases muy bonitas que leí que me gustaron mucho, que dice: a veces Dios no quitará las espinas de nuestro camino, pero nos dará el calzado adecuado para poder caminar sobre ellas. Me gustó esa mucho, y también una que menciona: a veces Dios no calmará la tempestad inmediatamente, pero nos dará el poder para poder caminar sobre las aguas. Y a manera de ilustración me gustaría comentarle dos anécdotas, solamente a manera de ilustración para este tema. Hace 4 años, cuando yo estaba en mi trabajo, una persona había renunciado. Entonces estaba un lugar vacante. Regularmente, cuando hay un lugar disponible, se hace una convocatoria, personas asisten a inscribirse, se entrevistan y luego ya se elige a la persona. En esta ocasión me llamaron de gerencia y me preguntaron que si yo quería aceptar esa vacante. Y a mí me entró mucho miedo. Yo estaba antes como auditora, y luego me habían preguntado para esa vacante que era para supervisar. Y había mucho miedo en mí, y yo le dije a gerencia en ese momento, le dije, déjeme pensar. Y a veces digo, ay, ¿cómo una vez se responde, verdad? Le dije, déjeme pensarlo. Y lo pensaba, y era algo que se me hacía difícil, porque me consideraba una persona muy tímida, una persona que batalló a veces para socializar con la gente, y como se trataba de supervisar, dije, no voy a jugar con la gente, o sea, personas más grandes de edad, diferentes temperamentos. Y yo me ponía a pensar y decía, bueno, si me están preguntando, si me están eligiendo, es porque esa persona está creyendo en mí. Y me ponía a pensar, y yo no estoy creyendo en mí. Entonces decía yo, si ellos creen en mí, creen que yo puedo hacerlo, yo tengo que creer en mí también de que puedo hacerlo. Y esa es una. La siguiente, ahorita les explico a qué nos lleva. La siguiente fue hace 1 año y medio también, se abrió una vacante y me preguntaron, ¿quieres tomarlo? Pero esto involucra que tienes que tomar 6 meses de entrenamiento en piedras.
volví a responder lo mismo, déjenme revisar. Entonces, en ese momento llegué a mi casa y yo decía, salir, yo siempre he sido muy apegada a mis papás, siempre muy apegada aquí, siempre estudié aquí, no quise salirme a otros lugares. Y yo le comentaba a mis papás, es que yo no sé si yo voy a poder realizar esa acción fuera. Y total, ellos me dijeron, si tú quieres, adelante, te apoyamos. Y volvió ese mismo pensamiento. Si alguien está creyendo en mí, ¿por qué yo no creo en mí de que puedo realizar? Y estas anécdotas no es lo importante, hermanos. Lo importante es que nos ilustra que en el camino de Dios es igual. A veces Dios cree en nosotros para algo, para poder realizar una acción, para poder hacer algo en la iglesia. Y a veces nosotros no creemos en nosotros. Y algunas de las causas en las cuales nosotros no creemos puede ser ese aguijón que mencionaba Pablo. Nosotros podemos decir, es que con esta enfermedad yo no puedo. Es que con este dolor yo no puedo. Es que a mí me impide esto, a mí me impide aquello. Y no creemos en nosotros. Y a veces decidimos decir no. Y nos menciona que sea lo que estemos pasando. Y si no hemos recibido una respuesta, Dios va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Él no nos va a dejar. En medio de la enfermedad, en medio de la situación difícil, de algún padecimiento, a lo mejor no podemos tener padecimientos físicos, pero podemos tener padecimientos emocionales, opresiones, podemos tener aflicciones que no nos permitan avanzar, que no nos permitan seguir, que no nos permitan estar bien. Y Dios promete que Él está con nosotros y que si ese aguijón está ahí y Dios no ha respondido en su soberanía, Dios te va a dar la fortaleza, Dios te va a dar la fuerza para que podamos continuar en medio de la aflicción, en medio de la dificultad. Amén. En esta hora yo le voy a pedir al grupo si puede pasar aquí. Y pidamos a Dios, hermanos, pidamos a Dios que Él nos ayude, que Él nos ayude a depender de Él, que Él nos dé la capacidad de nosotros poder depender de su presencia, de nosotros poder depender de que Él está con nosotros. En esta hora les voy a pedir que se pongan de pie.